Bien, entonces, avanzando en estos cursillos sobre geografía agraria y sus estudios de enfoque locales, vamos a abordar un geotopo bastante desconocido en los últimos años, pero muy conocido en décadas anteriores, que tiene por corazón o por centralidad articuladora de muchas de sus actividades cotidianas la vereda Briceño y el centro poblado de Gualanday, que ya pertenece al municipio de Coello. La vereda Briceño pertenece al municipio de Ibagué. Allí se encuentra localizado un balneario o los balnearios del río Gualanday, que corresponden a la vereda Briceño, y más abajo, río abajo, me refiero, de la quebrada Gualanday, se encuentra el centro poblado de Gualanday, donde también se ubicaron desde hace muchos años distintos balnearios. Entonces, les voy a mostrar cómo estudiamos en la perspectiva de la geografía agraria esta pequeña zona o este pequeño lugar del territorio ibaguereño y sus vecindades. Bien, se trata de una zona con dificultades de riego en sus partes altas, es decir, cualquier actividad agropecuaria que se desarrolle en las partes serranas o en los cerros de Gualanday, pues solamente dependen del régimen de lluvias que haya distribuido en su momento. No hay posibilidades de riego, dadas las dificultades económicas para muchos propietarios de llevar el agua de las partes bajas a las cotas altas. En sus cotas bajas, el turismo que ofrece el balneario tradicional del asentamiento briceño, la vereda, como ya les mencioné, tiene una centralidad suburbana de pocos desarrollos, donde allí se ubica un caserío o un pequeño centro poblado que se denomina así también como Briceño. Quizás muchos de ustedes han ido en su infancia o posteriormente. Este lugar dedicado o con vocación turística da soporte a la pervivencia de algunas familias que ofrecen distintos servicios, incluido comidas y otro tipo de atenciones. El poblado se empieza a formar desde los años 50 por su cercanía al eje vial Ibagué-Bogotá, pero también por el fácil acceso al recurso agua en una zona con fuertes impactos de sequía. En su momento, la población hacía uso del recurso agua que disponía la quebrada Gualanday, pero posteriormente se empezaron a conectar a nacimientos menores que quedan un poco más lejos del centro poblado de Briceño. Fue colonizado por administradores y trabajadores de las haciendas vecinas. Esto es muy importante porque buena parte de estos brazos que se implicaron en el trabajo hacendatario pues no tenían lugar de residencia y les tocaba pues resolver ese problema de techo, y se empezaron a formar caseríos, ¿no?, que finalmente dieron lugar, caseríos densificados que luego fueron dando lugar al centro poblado de Briceño. El balneario se configuró posteriormente durante los años 60 y aún es visitado masivamente, lo que en parte es explicable por la condición, entre comillas, medicinal de sus aguas según la percepción social. Este elemento es clave y quiero que quede muy claro, y es que las aguas del río Gualanday empezaron a convertirse, dicho en términos mágicos o simbólicos, en un sitio donde las personas que sufrían distintas dolencias iban, ¿no?, y se bañaban en sus distintas pocetas o piscinas artificialmente construidas, interrumpiendo el flujo del río, de la quebrada Gualanday, y los propios propietarios de los balnearios, las personas que fueron y los visitaron, pues le atribuyeron propiedades medicinales al agua que allí se iba conteniendo a través de trinchos u otros elementos, muros de contención, para poder formar unos pequeños lagos o unos lagos largos que pues en su momento hicieron fama. El balneario se configuró en parte entonces gracias a esta percepción social
obviamente de naturaleza mágica, obviamente con elementos simbólicos, ¿no?, que se asociaban con sus calidades medicinales. En el costado oriental de la vereda Briceño se constatan todavía los antiguos rieles del ferrocarril Ibagué-Girardot. Recuerden que allí pues, se proyectó la construcción de un ferrocarril que pues, estuvo en funcionamiento solamente hasta los años 50, si no estoy mal, y que llegaba hasta la ciudad de Ibagué, y que finalmente por intereses vinculados directamente con la importación del parque automotor y la distribución de gasolina o de combustibles para el parque automotor, entre otras razones, vinculados por supuesto a las élites políticas en Colombia, fueron dejando el gran proyecto de la red ferroviaria del país, la fueron dejando sin financiación y fue sustituido por la red vial de transporte terrestre que ustedes ya conocen, del parque automotor colombiano. Actualmente la zona es objeto de intervención de un viaducto para optimizar el ascenso al abanico, lo que ha generado perspectivas de ingresos entre algunos propietarios. Recordemos que para esta época en que se hizo la visita, el viaducto que hoy pasa por Gualanday se estaba construyendo y habían opiniones diferenciadas. Unas que se oponían a la construcción del viaducto por el impacto paisajístico que esto iba a generar y por supuesto implicaba, según ellos, un deterioro del paisaje y de la vocación turística de la zona, y para otros significaba una oportunidad de empleo, una oportunidad de mejoras de sus ingresos, lo que efectivamente no ha ocurrido. Si ustedes van a la zona y un fin de semana y ven pues la asistencia de los turistas a la zona, ¿no? En la zona ganadera del Geotopo, recordemos que allí, además de turismo, también tenemos unos grandes lotes, fincas medianas y haciendas también alrededor del centro poblado de Briceño, donde hay una vocación ganadera muy fuerte, ganadera que es extensiva. Ha subsistido en dicha zona ganadera una fuerte subutilización del suelo. Hablamos de 2.6 hectáreas por cabeza de ganado, según los cálculos que hicimos en su momento. Como ustedes saben, 2.6 hectáreas por cabeza de ganado significa que en general un microfundista colombiano tiene menos tierra que una vaca, ¿no?, o tiene menos tierra que una res dedicada a este tipo de ganadería. Los costos anuales del sistema pecuario deben ser subsidiados por sus propietarios, los cuales también hacen un uso turístico de la finca. En las fincas pequeñas o medianas ocurre un fenómeno interesante. Ustedes deben saber, y es que en muchas ocasiones el propietario de estas fincas debe, con sus salarios obtenidos en las zonas urbanas, ayudar al mantenimiento de la propia finca, porque los rendimientos de la ganadería son tan bajos que ni siquiera alcanzan a costear los ingresos de los trabajadores o los gastos que implican pues, el mantenimiento de la finca. De hecho, la renta pecuaria del suelo apenas asciende a 150.000 pesos mensuales, lo que equivale a 5.000 pesos de arriendo por cabeza de ganado. Es decir, que la renta del suelo en general es muy baja en las zonas serranas o en las zonas de montaña cerca cerca del centro poblado de Briceño. Solamente las expectativas de rentas turísticas son las que incrementan el valor comercial del suelo, y la mayoría de las propiedades ganaderas y arroceras vecinas son latifundios constituidos históricamente. Aquí pues debo hacer la aclaración que buena parte de las tenencias les decía entonces que buena parte de las tenencias de la propiedad en esa zona son latifundios y en menor medida mediofundios, y es muy escaso el pequeño predio, que en la mayoría de los casos corresponden a lotes del centro poblado, pequeños lotes del centro poblado de Briceño. Bien, los valores culturales, por decirlo rápidamente, que reverberan en ese espacio cotidiano, conjugan distintas opiniones entre sus habitantes respecto al paisaje agrario que ellos tienen. Ellos observan, por ejemplo, un suelo yermo, o sea, un suelo infértil,
con procesos de resistancia, o sea, de degradación de los agrosistemas y de los ecosistemas, con una ganadería improductiva o sin expectativas de rentas importantes. A veces se presenta como objetos de contemplación para los propietarios cuando afirman de que se trata de un paisaje bello en sí mismo. El balneario se muestra como un lugar bendecido o privilegiado para las familias que viven del turismo, especialmente por esa fama que a nivel regional y nacional incluso empezó a adquirir el río o la quebrada de Gualanday por sus propiedades medicinales, como ya les comenté. Una fuente de ingresos que depende de caudales, por supuesto, estables de esta quebrada Gualanday y que sin embargo pues ha venido disminuyendo con el correr de los años. Me refiero al caudal de la quebrada Gualanday. La quebrada Gualanday es percibida como un don cuya durabilidad no depende de la gestión de las comunidades, sino de fuerzas externas o ajenas, incluso de carácter divino, o sea, fuerzas de carácter divino. La explotación de arena de la quebrada y la sobreexplotación de sus aguas para fines agropecuarios aparecen como amenazas casi modificables. También debo decirles de que estas quebradas y los afluentes, los distintos afluentes que finalmente canaliza la quebrada Gualanday, son sometidos a explotaciones de arena de forma continuada, con las consecuencias que yo ya les expliqué, negativas que tiene esto para la acuifauna y para el manejo de riesgo de inundaciones, entre otros factores. Existe una percepción social del lugar como un rincón destinado al descanso y a una vida saludable, pero a veces se representa como un sitio lleno de afugias económicas cuando se prolonga el verano o arrecia el invierno. El turista, por supuesto, no visita el sector o los patrones o propietarios de las fincas no subsidian los trabajos del campo. Se dice que la zona es segura, excepto por los recuerdos de ahogamientos en los lagos o en los charcos de la quebrada Gualanday y la memoria colectiva de los deslizamientos en los cerros de Gualanday, los cerros El Fraile. En esa zona hay de vez en cuando, por un proceso de choque térmico típico en ese tipo de rocas, se presenta deslizamientos, desprendimientos rápidos, para decirlo rápidamente o precisamente, que también han generado ciertas percepciones de peligro o de riesgos entre la población, no solamente del centro poblado de Gualanday, sino el centro poblado de Briceño. Eso es un asunto también importante que ustedes deben saber. ¿Por qué los veranos representan un peligro para sus ingresos, una amenaza para sus ingresos? Porque cuando hay verano los charcos en general se secan y no hay posibilidad de que los turistas gocen pues, de sus servicios. Se registran valores sobre la imponencia, belleza, una especie de geometría bien definida de la formación de los cerros y acerca de la visual omniabarcadora o asombrosa del Valle del Magdalena y del Abanico cuando el observador asciende a los cerros. Si ustedes van hasta los cerros de Gualanday y logran subir a las cotas más altas, pues van a tener un panorama de las distintas terrazas del piedemonte de la cordillera hasta el Valle del Magdalena mismo, pues que ofrece por supuesto un valor paisajístico muy importante, inusual o excepcional para la población e incluso y por supuesto para los visitantes. La educación de los hijos se consolida como un medio de ascenso social. Esto es una cosa bastante repetida entre los campesinos tolimenses. Hay una imagen de que a través de la educación pueden ascender socialmente y mejorar sus ingresos, la mayoría, por supuesto hay excepciones, y los empleos urbanos aparecen como un signo de progreso para sus padres. El hogar es valorado como un refugio cálido y feliz para los trabajadores del campo y se representa como un lugar catártico frente a las dificultades del agro. Se identificó cierta mirada desdeñosa y fatalista del paisaje de ladera por su bajo potencial productivo, a lo cual se asocia una naturalización del sistema de ganadería extensiva. A veces el suelo de pequeñas terrazas es visto como una oportunidad excepcional para la producción de frutales, pero con el apoyo cierto de subsidios para riego. Curiosamente, a pesar de la contaminación del agua para consumo humano, el habitante de la zona afirma con vehemencia que los manantiales son potables. De hecho, nadie afirma la existencia de patologías asociadas al uso de agua cruda, por supuesto sin tratamiento alguno, y se resiste a cualquier forma de institucionalización del servicio.
instalación de plantas de tratamiento y cobros por su distribución o suministro en las casas. Solamente bajo condiciones materializadas de riesgos de salud, dicen sus líderes, estarían en disposición de aceptar cambios en la forma de abastecerse de este recurso. En cuanto a la segunda percepción social, se identificó una representación utilitarista de los charcos de la quebrada Gualanday. La disminución de su profundidad y la pérdida de sus playas solo sería un problema evidente si el turista dejara de visitarlo. Y la pesca que ofrecía la quebrada como refuerzo proteínico se expresa en la memoria como una pérdida que siempre puede ser sustituible por otras fuentes alimentarias que oferta el mercado. Sobre esto es importante ampliar dos cosas. La primera es que efectivamente ante la explotación de las arenas de estas fuentes de agua, pues buena parte de las playas que eran amplísimas en esta quebrada Gualanday se fueron perdiendo, se fueron erosionando y efectivamente pues nunca se comprendió de que dependía del flujo de estos sedimentos el mantenimiento de las playas y que si se hacía una extracción de la arena pues las playas se iban a amenazar. Y si ustedes hoy visitan la quebrada Gualanday pues se van a encontrar que las playas prácticamente que son inexistentes. Esta quebrada Gualanday también proveía todo tipo de peces. Era en realidad una fuente alimenticia muy importante del centro poblado de Briceño, y pues por la contaminación, por la sobreexplotación de la pesca misma y otros factores, la pérdida de caudal también de la quebrada, pues fue desapareciendo esta población. Hay por supuesto todavía, pero es muy pobre la oferta o la presencia de estos peces de consumo frecuente en años anteriores. En la zona se desarrolla una limitada vida comunitaria, en la cual participan pobladores de Briceño y algunos trabajadores de medianas y grandes propiedades. No obstante, se declaró la pérdida de las juntas de trabajo o convites, dado que los problemas comunitarios más sentidos han sido resueltos. Esto es otro asunto que ustedes van a ver a lo largo y ancho de Colombia. Y es que donde las veredas lograron resolver situaciones básicas como red de acueducto, alguna red de alcantarillado, provisión de energía eléctrica, mantenimiento de caminos o pavimentación de vías, al menos eso, y la construcción de viviendas precarias, pero al menos su construcción en obra negra. Todo ello, cuando se presenta en este escenario de superación precaria, pero al final una superación de condiciones extremas de pobreza, las juntas de acción comunal ya no empiezan a trabajar con el mismo dinamismo. Se van apagando en sus iniciativas y empiezan a depender de los poderes locales de forma importante, con el fin de obtener otro tipo de recursos o ayudas, mejoramiento sobre todo de infraestructura, construcción de nuevas viviendas, el empuje o el trabajo colectivo o cooperativo que antes tenían las juntas se va perdiendo en la medida que pues los miembros de la junta ven que los problemas básicos de su vereda han sido resueltos. Eso es un impacto muy importante que ustedes van a percibir a lo largo y ancho de Colombia y por supuesto aquí en el departamento del Tolima. Incluso hay una tesis que sostiene que las juntas de acción comunal socavaron fuertemente la dinámica cooperativa de los campesinos a través de las juntas de trabajo o los convites. En el Cauca esto se le llama mingas también, que consistía en que cada uno de los propietarios de una finca enviaba un trabajador o iba el mismo pequeño propietario y aportaba durante todo un día su fuerza laboral para trabajos colectivos en beneficio de toda la comunidad. Usualmente se hacía todos los lunes, en otros lugares tenían otros días previstos para este tipo de actividades, pero usualmente ustedes encontrarán que se hacían los lunes. Este trabajo fue destruido, este trabajo cooperativo o comunitario fue destruido poco a poco desde el momento en que se fundan las juntas de acción comunal, porque una vez se instalaron estas juntas de acción comunal en las miles y miles de veredas que hay en Colombia, los partidos políticos liberal y conservador empezaron a usarlas como instrumento de captura de votos y se convirtieron al final del día en instrumentos mismos de los partidos tradicionales que solamente obtenían ciertos beneficios de estos partidos si se votaban por ellos. Entonces el trabajo colectivo
empezó a verse como un esfuerzo adicional inútil o como una solución extrema a los problemas compartidos que pudieran tener en su vereda, en vista de que los partidos políticos les habían prometido algún tipo de ayuda a cambio de sus votos. Entonces hay una tesis muy fuerte que critica que la existencia de las juntas de acción comunal lo que hizo fue institucionalizar los antiguos procesos comunitarios campesinos, incluso indígenas en algunas partes de Colombia, y que su dependencia con los partidos tradicionales y su dependencia con las expectativas de recursos proveídos por el Estado empezaron a socavar el tejido social que antes los cohesionaba. En la zona se desarrolla una limitada vida comunitaria en la cual participan pobladores de Briceño y algunos trabajadores de medianas y grandes propiedades. No obstante, se declaró la pérdida de las juntas de trabajo, los convites, como les mencioné. Estos hábitos comunales permitieron antaño adecuar vías, construir acueductos y electrificar las veredas. Y parece ser que se constituyeron en una matriz de solidaridades por el valor instrumental eficiente del trabajo colectivo y no por la expresión directa de ideas comunitarias de cuño moral o religioso. Ciertamente el latifundista participó con algunas ayudas, pero su presencia también supuso el debilitamiento de estas ideas. Otro asunto también clave que aquí quiero mencionar es qué tipo de ideas de solidaridad o qué tipo de cosmovisiones respecto a la vida comunitaria había a la hora de organizar a estos campesinos en un trabajo colectivo. Lo que ustedes van a encontrar en general en estas actividades campesinas es que no es tanto una ideología o una imagen del mundo comunitario la que los une, sino la necesidad de resolver un problema que los toca a todos y que de manera instrumental los insta o los obliga a cooperar para poder resolver el problema. Esto ocurre en varios lugares del país, en varias zonas campesinas, sobre todo donde los campesinos tienen una vocación propietarista muy fuerte, es decir, han considerado que la única forma de solucionar pues, sus problemas en la vida es tener su propia propiedad, su propio territorio o su propio suelo, bien delimitado y bien asegurado con todas las garantías jurídicas. Es decir, la posesión individual o la propiedad individual en el campesinado no es garantía de que de una vez se produzca una constitución o conformación de una experiencia comunitaria de vida campesina. Se requieren otro tipo de tradiciones o tradiciones adicionales, donde por ejemplo los campesinos estén habituados a laborar en un territorio colectivo, a aportar en un suelo comunal su mano de obra para propósitos también de la comunidad, etcétera, etcétera. Y en este tipo de casos lo que vemos es que no hay tal, lo que se presenta es un uso individuado, propietarista de su pequeño terruño y procura resolver todo por sus propios esfuerzos. O la otra situación que se presenta es el efecto distorsionante que genera el terrateniente o el latifundista. El terrateniente pues se desaparece a estas comunidades como un gran notable, una persona importante que será capaz de ayudarles con buena parte de las necesidades o a resolver buena parte de las necesidades de la comunidad, pues dado que tiene capacidad de gasto, posibilidades de invertir o ayudar a invertir de forma representativa en los materiales de construcción o en las necesidades que se tengan que resolver. Entonces las comunidades empiezan a depender también del aporte del terrateniente y a su vez el terrateniente desarrolla una relación de chantaje con la comunidad porque les exige también participación política a favor de un partido o a favor de un candidato en especial. Ese es otro mecanismo de enganche político de los campesinos que se presentó en esta región, en muchos lugares del país. La escolarización básica, o sea, el nivel básico educativo ha logrado llegar al trabajador agrario del mediofundio y los programas públicos de educación técnica agrícola no han tenido ningún impacto relevante en la zona. Me refiero a que hay varios campesinos que han logrado terminar su primaria y que han incursionado en distintos cursillos que provee el SENA o que proveen gremios, pero en realidad ellos mismos expresan que todas estas capacitaciones han tenido un impacto menor, muy menor en sus vidas cotidianas y que incluso lo que pudieron haber aprendido pues no fue suficiente o no les generó una diferencia en sus actividades productivas.
De allí, por ejemplo, que haya que persistir en una crítica muy fuerte a la calidad educativa que ofrece, por ejemplo, instituciones como el SENA, la propia Universidad del Tolima, en el sentido de que son calidades muy cuestionables y no proveen de insumos o instrumentos suficientes a los estudiantes para que puedan hacer la diferencia en el mercado laboral realmente. La transmisión de saberes populares sobre el manejo del ganado y los cultivos de pancoger han cumplido un papel importante en los escasos procesos productivos. Todos estos pequeños fundios o mediofundios tienen unos lotes o cementeras donde producen algunos alimentos, y esto es un soporte muy importante para la provisión alimentaria de cada una de sus familias. En el balneario se comprueba una escolarización mayor, es decir, en la zona del centro poblado de Briceño y el centro poblado de Gualanday se comprueba que allí las poblaciones alcanzan una escolaridad mayor, y su carácter suburbano fomenta estilos de vida que profundizan la desvalorización de los habitantes, de los hábitos sociales del campo. Los centros poblados son centros de trituración de hábitos campesinos, es decir, allí las personas tienden a vivir a imagen y semejanza del habitante urbano, incorporan sus hábitos, los traducen, los reinterpretan y empiezan a verse como parte del gran conglomerado urbano que se distingue o debe distinguirse de lo campechano, de lo campirano, de lo campesino, de lo rústico, incluso de lo salvaje o de lo sucio, de lo desdeñable que ocurre en el campo. Ese tipo de diferenciaciones sociales ustedes las pueden percibir a esta escala tan pequeña entre un centro poblado y toda la zona rural o la zona menos densificada que hay alrededor. El Estado ha implementado algunas capacitaciones en manejo de alimentos y atención al turista, las cuales han sido calificados como pertinentes. Esta fue la única declaración explícita que hicieron los que manejan los sitios turísticos, en el sentido de que la única capacitación que les dio a algunas familias les dio ciertos réditos o ciertas condiciones para mejorar sus actividades en la prestación del turismo, pues fueron las capacitaciones que les dio el SENA y otras instituciones en el manejo de alimentos. Estas capacitaciones han incorporado nociones sobre inocuidad de alimentos y otras formas de asepsia o higienización del lugar. Sin embargo, la potabilidad del agua no ha sido objeto de ninguna intervención. Las políticas de salud no tienen una cobertura efectiva en la zona, no hay programas de promoción y prevención. El centro de salud que está cercano, o los centros de salud que están cercanos a la vereda, que se ubican en las zonas periféricas de la ciudad de Ibagué, son los sitios que pues usan para poder resolver cualquier demanda o cualquier atención, al menos a nivel primario en salud. La UMATA, que ustedes pues saben que es una unidad encargada de apoyar al campesino en temas agropecuarios, que debe proveer asistencia técnica, hacer extensión rural y todo este tipo de cosas, ha visitado la zona efectivamente, pero ha focalizado sus servicios en el control de enfermedades del ganado, especialmente el carbón, la brucelosis, entre otras, que son enfermedades típicas que les da a estos hatos ganaderos. Dada la presencia de los inmensos latifundios ganaderos que hay. Las políticas públicas, por ejemplo, o mixtas, público-privadas, desplegadas, por ejemplo, por Fedegan, se concentran en las mejores vías arteriales y toda su zona de influencia y asisten técnicamente solo al latifundio, dejando de lado las demandas comunitarias o las demandas del servicio o de atención para enfermedades de mediofundios y minifundios. Esto es otra cosa importante que debo mencionarles, y es que los gremios económicos o los gremios que han logrado reunir a distintos actores del campo, productivos del campo, tienden siempre a beneficiar directamente al mediofundista o al latifundista y abandonan la atención del pequeño propietario o del pequeño poseedor. Eso sucede sobre todo con Fedearroz, sucede con Fedegan.
también con otras federaciones. Exceptuando la Federación de Cafeteros, que ha logrado, que es quizás la única en el país que ha logrado diseñar un esquema de atención al propietario cafetero en todas las escalas, desde el gran propietario hasta el pequeño propietario, y por supuesto con algunos bolsones o excepciones donde esta regla no se cumple. Hay muchas cosas que son atendidas por la federación a través de la influencia de los comités municipales o departamentales de cafeteros, y que atienden a las personas mejor enganchadas a estos organismos y no atienden a los campesinos directamente. Es decir, suceden ese tipo de casos que yo ya los estudié en distintos lugares del Tolima. Entonces, la atención de la federación puede ser paradigmática, pero tiene todavía muchos problemas que corregir por esa especie de politiquería que se ha formado al interior de las cooperativas, al interior de los comités, y por supuesto que hacen que la federación no pueda cumplir con las demandas de los pequeños cafeteros. Con relación a la pobreza, la población entrevistada del asentamiento declaró vivir en condiciones materiales aceptables o llevar una vida digna. Esto es una cosa que ustedes siempre van a encontrar, y es que hay una percepción de sí mismos, de buena parte del campesinado, así sea pequeño propietario, que casi siempre pronuncia este tipo de expresiones, como que yo soy pobre, tengo una vida difícil, precaria, pero al mismo tiempo expresa tengo una vida digna. Es decir, que es un valor de orgullo, que es un valor de autoafirmación de la existencia. También implica una situación de poder como padre de familia, por ejemplo, como pater familias, como se decía antiguamente, que les hace decir este tipo de cosas, ¿no? Pero efectivamente no quiere decir esto, que si alguien dice que tiene una vida digna, pues no puede leerse directamente como que no le falta nada o no requiere asistencia de nada, ni ese tipo de cosas. Es decir, pueden ser personas con muchas precariedades, pero siempre van a decir con orgullo, como padres de familia, como cabezas de hogar, van a decir yo tengo una vida digna o mi familia tiene una vida digna. Es una situación subjetiva del sistema de creencias de todos los campesinos colombianos e incluso del mundo, que ustedes van a encontrar. Hay una suerte de regateo, varios estaban dispuestos a declarar que tenían o pasaban por cierta situación de pobreza ante la oportunidad de acceder a subvenciones o oportunidades de ingresos. Ciertamente nadie aceptó la posibilidad de ahorrar con sus ingresos. Es decir, si las personas entrevistadas o con las cuales ustedes hablan tienen la oportunidad de poder sacar algo de subsidios, algunas dotaciones del Estado o de un gremio, pues tienden siempre a expresar este tipo de opiniones. Vivo en una situación de pobreza difícil, vivo en una situación de pobreza extrema, incluso necesito ayuda, etcétera, etcétera. Y de ninguna manera eso quiere decir, pues, de que no expresen este tipo de opiniones sobre cómo se perciben a sí mismos. Van a seguir diciendo de que son orgullosos o que tienen una vida digna. En la finca Los Patos, por ejemplo, que queda cerca al centro poblado de Briceño, la subnutrición de la familia es evidente. Eso es una situación también que se puede percibir por talla y peso y otros factores, otras variables que aquí no podemos mencionar. Pero, es decir, tenemos un problema de nutrición también en la zona que rápidamente se pudo detectar. El trabajador o administrador de algunos mediofundos no cuenta con el apoyo permanente de la pareja, explicado en parte por la política de subsidios monetarios del gobierno nacional, que se conoce como Familias en Acción, que propicia la migración de las mujeres a la ciudad y la ausencia evidente de otras fuentes de ingresos en el campo. Esto es un asunto también clave que ustedes deben saber, y es que la mayoría de las mujeres, sobre todo jóvenes que habitan el campo, apenas reciben el subsidio familiar por distintos factores conexos, porque no solamente es por el subsidio, deben haber otros factores adicionales. Prefieren migrar a las ciudades y con los recursos o los pocos recursos monetarios disponibles tratar de incursionar en el mercado informal, tratar de instalar un puesto informal como venta de comidas, especialmente venta de arepas en esta región, por ejemplo, y evitar cualquier contacto con el campo. La consecuencia de esto es que pues, los maridos o sus parejas sentimentales quedan solos en las fincas y el trabajo se les hace literalmente muy pesado.
porque tienen que combinar la actividad, pues, la actividad de cocinar, las actividades domésticas más las actividades laborales, que pues especialmente implican pues transitar varias horas incluso de un lugar a otro para poder llegar al sitio donde lo proveen donde él mismo se provee de alimentos, y luego volver a hacer una incursión incluso de horas de trabajo al sitio donde está desempeñando sus labores. Es este tipo de dificultades, ¿no? De vivir o de desarrollar una vida más o menos decorosa en sus propios predios, pues se les hace mucho más pesada, mucho más difíciles de sobrellevar, y por eso permanentemente se están quejando de que las mujeres los están abandonando, de que no han podido o de que no van a poder aguantar, entre comillas, en la finca un tiempo mayor. Ahora, ¿qué actividades conexas hay allí que se olvidan fácilmente? Es que las mujeres muchas veces reciben maltratos físicos, y estos maltratos pues es una obviedad que rápidamente van sumando en la decisión pues de abandonar el hogar o desplazarse a la ciudad. Otro tipo de situación es que los ingresos son muy malos, los ingresos de estas familias, entonces las mujeres no ven oportunidades de progreso, de ahorro o en general de mejorar su calidad de vida, y también abandonan los hogares. Otra situación tiene que ver con las oportunidades escolares. Las mujeres ven que sus hijos no tienen posibilidades de estudio, entonces prefieren desplazarse a centros poblados o a las ciudades y buscar mejores oportunidades por el estudio, ¿no? Y sus maridos pues quedan solos en las fincas. Y finalmente son hogares muy rotos, son hogares muy inestables. Hay muchas rupturas en pocos periodos de la vida de un campesino de estos. Tienen varias parejas sentimentales, tienen varios hijos, por supuesto las mujeres también. No hablo para todos los casos, pero sí es muy frecuente el hecho de que las mujeres permanentemente estén en esta situación de incertidumbre, yendo de un lugar a otro, buscando mejores oportunidades y obviamente teniendo hijos de distintos padres. Y los hombres que están en solitario en sus fincas buscan mujeres también, hacen de nuevo otra familia, y que finalmente pues se convierte en otro tema conflictivo, y disuelven el núcleo familiar y queda de nuevo solo. Este fenómeno se va repitiendo en distintos lugares del departamento y de Colombia, y es importante, muy importante que ustedes lo sepan, porque en parte explica los grandes o las inmensas dificultades de hacer vida comunitaria, de hacer una vida más o menos decorosa y próspera en el campo, en vista de que los núcleos familiares están muy rotos, ¿no? Y hay otros aspectos que tienen que ver con las imágenes de vida buena que les venden las ciudades, los modelos de bienestar y hedonistas que les pintan desde la ciudad, los medios de comunicación, las redes sociales, tanto a las mujeres como a los campesinos, que rápidamente los van presionando, los seducen para que abandonen el campo y busquen un sueño urbano, ¿no? Realizarse a través de su sueño de habitante urbano. Esto parece tonto, pero es muy importante, porque en el nivel psicológico, sociológico, este tipo de fenómenos son los que están ocurriendo, ¿no? Además, por supuesto, que no se puede olvidar el gran peso que tiene el hecho de que los ingresos sean muy malos, ¿no? Es uno de los determinantes de este fenómeno de migración o de abandono o ausentismo del propietario en la finca, o la disolución de los núcleos familiares. El adulto mayor, respecto a la longevidad, es decir, el hecho de que ustedes vivan hasta determinado tiempo, ¿no? Es el promedio de la población, que a la edad a la cual mueren. Entonces, por ejemplo, las poblaciones en general de Colombia, un ejemplo, si son hombres, tienden a morir, por ejemplo, a los 71, 72 años. Ese es un indicador de longevidad. Las mujeres tienden a vivir un poco más, hasta los 74 años en promedio. Eso es un indicador de longevidad. Si la longevidad aumenta mucho, se debe decir o se puede decir de que hay hábitos saludables, de que hay unos ingresos más o menos decorosos,
etcétera, que es decir, que hay un saneamiento básico y ambiental decente. Entonces, ese tipo de factores van sumando y van explicando por qué una población puede ser más longeva o menos longeva. Bueno, respecto a la longevidad, se evidenció una participación alta de la población con edades mayores en el asentamiento. Por el contrario, en la finca se identificó la presencia generalizada de población joven. Los ancianos son en realidad escasos en los centros poblados de Ibagué. En el caso de Briceño se presentó una situación bastante interesante, y es que allí había una población adulta mayor importante, allí concentrada. Eso significa que pues, tenían cierta seguridad económica que les permitía vivir allí, ¿no? Y en las fincas, pues en general, la población tendía a ser pues población muy joven. Los habitantes desarrollaron una vida relativamente tranquila y segura respecto a las demás veredas, y con relación a las violaciones de los derechos humanos, pues no se reportaron ningún tipo de acciones o eventos. En cuanto a los procesos de gobernanza, las relaciones socioinstitucionales, las que entablan las juntas de acción comunal con los municipios, por ejemplo, sus autoridades municipales, se limitan a la solicitud de ayudas para acueductos veredales y alumbrado público. Subsiste una mirada recusadora, o sea, de acusación, de señalamiento o de sanción, una mirada recusadora contra las autoridades ambientales y de salud pública, pues los líderes sociales consideran que sus acciones sancionatorias son arbitrarias por privilegiar a algunos o afectar los escasos ingresos de otros. Esto es otro asunto que van a ustedes a notar en varios lugares de Colombia o del departamento, en el sentido de que las autoridades ambientales y las de salud pública, cuando les exigen ciertos estándares, ciertos cumplimientos, sobre todo a este tipo de balnearios, lugares donde se proveen estos servicios turísticos, pues son vistos como una amenaza. Y en el caso de las fincas, cuando van los funcionarios también de Cortolima o de las corporaciones autónomas regionales, también son vistos de manera negativa, porque consideran en un principio consideran que vienen a sancionarlos, que vienen a poner limitaciones, etcétera, etcétera, y son vistos de esa forma, ¿no? En parte esto sucede porque estas corporaciones ambientales no tienen un trabajo permanente, una presencia frecuente o un contacto horizontal con estas comunidades, y son vistos como agentes externos o invasivos, y tampoco ven pues, el impacto o los réditos que genera una buena regulación ambiental. Eso es otro asunto que demorarán años para que se perciba, y que por supuesto hasta que no se independicen estas instituciones de salud y ambientales de las clientelas o de los controles de los partidos políticos, pues no van a haber profesionales idóneos y recursos suficientes tampoco para que estas funciones se hagan bien. En cuanto a los procesos de gobernanza, las relaciones, como les había dicho, se limitan entonces a solicitar este tipo de ayudas, ¿no? Al acueducto o al alumbrado público. Bien, declararon que nunca fueron objeto de consultas para la formulación de planes de desarrollo, planes sectoriales, políticas públicas en general. Los procesos de degradación ambiental, para terminar, aunque podrían terminar pues en la desaparición del balneario, dado que el caudal de la quebrada Gualandaya ha disminuido de forma ostensible, e imposibilitar la ganadería en ladera, también es otra situación por cambio climático que se puede presentar, no constituyen por ahora ningún problema, o no tiene ningún sentido para sus habitantes constituirlo en un problema. De hecho, para muchos de ellos representan fenómenos predestinados por fuerzas incontrolables. Otro asunto muy difícil que ustedes van a notar es que el campesinado todavía no tiene una conciencia clara, una percepción del riesgo vívida sobre los impactos del cambio climático en sus propios predios y las amenazas que esto va a generar a todos sus emprendimientos o a sus expectativas de rentas. Bueno, dejamos aquí, y las próximas sesiones vamos a ir abordando los otros geotopos con el fin de desplegar de manera más didáctica los contenidos de estas charlas. Pues vamos a entrar en un momento de preguntas, de debate y aclaraciones. Gracias.